Escuchaba por ahí una doctrina que decía, venida la fe, ya no estamos bajo la ley. Queridos amigos y hermanos, tengan ustedes muy buenos días y un saludo enorme en el nombre del Mashiach de Israel. Bienvenidos a una nueva reflexión, a un nuevo corto video acerca de la palabra del Eterno. Queremos compartir contigo acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Como dice la doctrina, venida la fe, ya no estamos bajo la ley. Entonces vamos a centrarnos el día de hoy. ¿Qué es la fe? Efesios 4:5 dice que hay una sola fe. Entonces vamos a ver cuál es esa fe, si es la misma fe que encontramos en el mundo. La palabra fe viene de una palabra hebrea que es emuná. La palabra emuná significa confiar o confianza o confiar en alguien, y según las escrituras ese alguien es el Mesías. Confiar y tener confianza en el Mesías. Esa es la palabra emuná. Pero como para el mundo se la conoce como fe, entonces vamos a centrarnos en la palabra fe. Entonces, nosotros vemos que todo el mundo clama tener fe. Yo creo que no hay nadie, quizás unos 2% hayan en el mundo que no tengan esa fe. Todo el mundo proclama tener fe. Y vamos a ver que la fe del mundo es una y la fe de las escrituras es otra. Que la fe de las escrituras no tiene que ver absolutamente con la fe del mundo en la cual vamos a ver. De esto estamos seguros. ¿Cómo? Por esto. La fe del mundo es esta. Escucha bien, la fe del mundo es esta. Hay gente, hay muchedumbres de personas que tienen fe en tal cosa, en una estatua, en una imagen. Es por eso que usted y yo vemos año tras año multitudes de personas que acuden de un sitio a otro a ver a una imagen. Lo hacen de rodillas, lo hacen caminando, o sea, en otras palabras, lo hacen haciendo sacrificios para llegar a tal estatua o imagen, que es lo mismo, para cumplir con la promesa que le han hecho debido a su fe. O muchos también lo hacen para obtener algún milagro que esperan por tener esa fe en tal cosa. Esa es la fe del mundo. Por el otro lado tenemos otra fe de los mismos, de las mismas personas. Esta fe lo hacen en la siguiente manera. Hay personas, ya sean hombres o mujeres, que se consideran curanderos. Más conocidos en el mundo son como hechiceros, brujos, etcétera, etcétera. Pero esta misma gente creen que tal persona puede sanarles de una enfermedad, tal persona puede curarles de un problema económico, de un problema matrimonial, etcétera, etcétera. Estas personas creen y tienen fe que estos curanderos pueden sanarte, pueden solucionar tu problema. ¿Por qué? Porque usted tiene fe en tales cosas. Entonces, esa es la fe del mundo. Entonces, cuando venimos a las escrituras, nosotros nos encontramos con una fe única, absolutamente única fe, que dice el apóstol Pablo en Efesios 4:5. Hay un solo creador del universo, hay un solo bautismo y hay una sola fe. Entonces, ¿cuál es esa fe? Habíamos visto antes que la palabra fe viene de una palabra hebrea que es emuná. Y la palabra emuná significa confiar en alguien. Y ese alguien es el Mesías. Ahora, la pregunta sería, ¿y quién es el Mesías? Según Juan 1:14, dice la palabra, en el principio, la palabra se hizo hombre y vino a habitar entre la humanidad. Entonces, nos queda claro que cuando creemos en el Mesías dice que Él es la palabra. ¿Y cuál es la palabra? La palabra es de Génesis, Apocalipsis. Desde Génesis, Apocalipsis es la palabra, es el Mesías. Entonces, cuando escuchamos esta doctrina, venida la fe, ya no estamos bajo la ley. ¿Qué significa eso?
venida la fe, ya no estamos bajo la ley. Está diciendo esta doctrina que venida la fe solamente lo que se necesita es decir, tener fe en el Cristo, pero ya no necesitamos la palabra. Ya no necesitamos obedecer ningún decreto, ningún mandamiento que esté en la palabra o en la ley, que es lo mismo, porque esta doctrina para decir que ya venida la fe, ya no están bajo la ley, están diciendo ya no estamos bajo la palabra, porque cuando dicen ellos la ley, se refieren a la ley de Moisés, a los escritos de los profetas y en general a todas las escrituras. Ahora vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo. Dice, Primera de Timoteo 4, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán a espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Aquí está la clave. El apóstol Pablo está hablando de una única fe verdadera, que muchos se apartarán de ella y seguirán a enseñanzas que provienen de demonios. Precisamente, ¿cuál es esa enseñanza de demonios? Decir que venida la fe ya no está bajo la ley. Bajo la ley también se refiere mayormente a estas doctrinas comunes que escuchamos comúnmente en el mundo. Se refieren a esas dos tablas que vemos a mi espalda. Esas dos tablas son las tablas de la ley que el Eterno entregó para su pueblo, Israel, y siguen siendo vigentes según Yeshua. Él dice que no vino a abolir la ley de Moisés ni los escritos de los profetas. Entonces Yeshua, el Mesías, nos deja muy claro que él no vino a hacer tal cosa. Entonces, venida la fe, dice la doctrina, venida la fe ya no estamos bajo la ley, pues queda esa doctrina echada por los suelos, porque Yeshua dice que no vino a abolir la ley. Entonces, venida la fe, ya no estamos bajo la ley. ¿Qué es fe entonces para esta gente? ¿Será que es la misma fe del mundo? Porque no es la de las escrituras. Creer en el Mesías es creer en la palabra. Creer en el Mesías es hacer lo que dice el Mesías. ¿Y qué dijo el Mesías? Si tú me amas, obedecerás mis mandamientos. ¿Y qué dice la doctrina? Venida la fe, ya no estamos bajo la ley. Y la ley son esas dos tablas que ves ahí. Esas dos tablas son parte de la ley, parte del Antiguo Testamento, que es conocido como la ley. Ahora, el Mesías nos dice que cuando el Hijo del Hombre venga, será como en los días de Noé, será como en los días de Lot. Mateo 24 dice, el Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta que el momento en que Noé entró en el barco. En esos días la gente disfrutaba de todos sus quehaceres diarios y no se daban cuenta que estaba por venir el diluvio. Ahora, la pregunta es, ¿acaso que en los tiempos de Noé no había la fe? ¿Acaso que en los tiempos de Noé no había alguien que predicara para tener esa fe? Por supuesto que sí. Las escrituras nos dicen que el profeta Noé predicó 120 años al mundo antiguo. Ahora, ¿acaso los pecados de ellos eran más grandes que los nuestros? Por supuesto que no. Yeshua dice que no en Lucas 13. ¿Acaso piensan que los pecados de los galileos eran más grandes que los de ustedes? De cierto les digo que si ustedes no se arrepienten, de la misma manera perecerán si no se arrepienten, serán destruidos. Por eso dice en Ezequiel 3, dice, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no les das la advertencia, pero si tú no les das la advertencia, ellos morirán en sus pecados. Yo te haré responsable de su muerte.
Si les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y se niegan y siguen pecando, morirán en sus pecados. Pero tú habrás salvado porque me obedeciste. Por eso, mis hermanos, nosotros somos esos centinelas que estamos advirtiendo el día de hoy, mandados por el Mesías, predicando esta palabra que es de salvación, que es el Mashiach quien está hablando por medio de sus siervos, pidiendo a la humanidad que se arrepientan, porque la fe verdadera es hacer lo que el Mesías dijo. ¿Qué dijo el Mesías? El que cree y es bautizado, ese será salvo, mas el que no cree ya es condenado. ¿Por qué es condenado? ¿Qué les dijo también Yeshua a los fariseos? Les dijo, por eso, Juan 8:24, por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Aquí les está hablando Yeshua a los fariseos que no querían creer que él era el Mesías, a los fariseos que no querían bautizarse, que no querían arrepentirse, porque ellos creían que el Mesías era cualquier persona que no tenía que ver nada con la salvación de ellos, que estaba a través del sistema sacrificial en aquel tiempo todavía. Así que, mis amados hermanos, los pecados antiguos en el diluvio, no creamos que son más grandes porque ellos no se salvaron, porque los pecados de ellos eran peores que los nuestros. No, los pecados de ellos son iguales a los de nuestros hoy en día. Si nosotros no nos arrepentimos, hermanos, pereceremos igual que ellos. ¿Por qué no se salvaron en el diluvio? Solo se salvó Noé, su esposa y las esposas de sus hijos. 8 personas, dice la Escritura, se salvaron. ¿Y por qué no se salvaron el resto? ¿Por qué? Porque estaban igual que en los tiempos de hoy. Por eso dice el Mesías que la venida del Hijo del Hombre serán como en los días de Noé. ¿Cómo estaban en los días de Noé? Dice que estaban muy satisfechos haciendo sus quehaceres diarios, estaban disfrutando de sus banquetes, de sus fiestas, de sus festividades, de sus festejos, de cumpleaños, matrimonios. Eso estaban haciendo, y el día de hoy el mundo está así. El mundo se ocupa en todos sus quehaceres, en sus trabajos diarios, en sus quehaceres semanales, mensuales, en todo el tiempo. El mundo se ocupa en sus fiestas, en sus banquetes, en sus matrimonios, igual. Por eso que la venida de Yeshua, el Mashiach, será como en los días de Noé. Pero si nosotros no nos arrepentimos, hermanos, moriremos en nuestros pecados, dice Yeshua. Porque el que cree y se bautiza, ese será salvo. Mas el que no cree ya es condenado por no acatar lo que dice el Mashiach. Y el Mashiach mandó a sus discípulos, vayan, prediquen por todas las partes del mundo. Todo el que crea, bautícenlo en mi nombre y enséñenle a obedecer todas las cosas que yo he enseñado. Y lo que nos ha enseñado Yeshua es a obedecer los mandamientos del Padre. Que dice Yeshua en Juan 15:10, obedezcan mis mandamientos, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre, para que el amor del Padre esté con ustedes. Si me amas, obedece mis mandamientos. Juan 14:15. Juan 14:21. El que recibe mis mandamientos y los obedece, es tal demuestra que verdaderamente me ama, y porque me ama, mi Padre y yo vendremos y moraremos en tal persona. Así que, mis amados hermanos, ya sabemos cuál es la verdadera fe. La verdadera fe es que tú creas que el Mesías es la palabra. Y la palabra es de Génesis, Apocalipsis. Ahí no hay nada que cosa tú puedas decir, esto no es para mí, esto fue para allá, esto es para mí y esto fue para allá. No. Nosotros creemos en el Mesías, nos hace creer en toda su palabra. Creer en esos 10 mandamientos que están ahí, esas 2 tablas.
Esos 10 mandamientos que son los básicos para cualquier persona de que pueda arrepentirse, ir, sobre todo, acatar el mandamiento que hace el Mesías, de ir y predicar a todas las partes del mundo, a todas las naciones, y el que cree sea bautizado en su nombre y enseñándole a obedecer todas las cosas que yo os he enseñado. Y Yeshua nos enseña a que tenemos que obedecer sus mandamientos para ser salvo. ¿Por qué? Porque Yeshua, él mismo le dijo a aquel hombre, el hombre le preguntó, Rabino, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Él le contestó, tú sabes los mandamientos, tú conoces los mandamientos. ¿Cuáles? Le dijo el hombre, todavía le dijo cuáles. Y para más claridad a nosotros, le dijo, no robes, no mates, honra a tu padre y a tu madre. Pues el Mesías le estaba tocando la segunda tabla, que es el amor al prójimo. Los 6 mandamientos que tienen que ver con el amor a nuestro prójimo. Los 6 mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no asesinarás, no robarás, no darás falso testimonio y no codicies la casa de tu prójimo. Eso le citó Yeshua al hombre. Entonces nos queda claro que cuando nosotros nos bautizamos, tenemos que recibir los mandamientos, como dice el Mesías mismo en Juan 14, 21. Los que aceptan, mira que el Mesías es bastante claro. Él sabía que va a haber gente que no iban a aceptar los mandamientos. Por eso él dice en el versículo 21 de Juan 14, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen, ellos demuestran que verdaderamente me aman. ¿Y por qué me aman? Mi Padre y yo vendremos a morar en aquel. Entonces, esto confirma Yeshua en Mateo 5, del 17 al 19. Si esos que dicen, venida la fe, ya no estamos bajo la ley. Pues para ellos el Mesías les contesta en Mateo 5, 17 al 19. Yo no he venido a abolir la ley de Moisés ni los escritos de los profetas. Yo he venido a cumplir, a dar cumplimiento de las profecías de mi venida, porque escrito estaba acerca del Mesías que iba a venir. Él vino a dar cumplimiento a esa profecía. De cierto yo les digo, dice Yeshua, que el que los cumple y así los enseña a los demás será llamado grande en el reino de los cielos. Mas aquellos que no los cumplen, que no los enseñan a los demás, y así los enseñan a los demás que no deben cumplir, así como escuchamos en las doctrinas de las religiones, que enseñan que no hay que guardar la ley, serán llamados muy pequeños en el reino del cielo. ¿Qué significa eso? No lo sabemos, pero está bien claro, como dice en Mateo 25, Yeshua, en aquel día del juicio será como el pastor que pone sus ovejitas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces ahí vemos los que tenían la fe verdadera y los que tenían la fe falsa. La fe del mundo ya comprobamos que no es la fe de las Escrituras. Usted puede tener fe a cualquier cosa. Nadie le prohíbe, es libre de cualquier fe creer usted. Pero cuando venimos al Mesías, es una sola fe. Es una sola fe que nos lleva al Mesías, porque el Mesías es la palabra del Eterno, la palabra de Yahweh. Esa es la palabra de vida. Por eso dice en Juan 12:50, dice hablando Yeshua, y sé que tus mandamientos nos llevan a la vida eterna. O sea, el Mashiach habló muchísimo acerca de esas 2 tablas, que son los 10 mandamientos, los cuales han sido rechazados por la religión evangélica y católica, que ya usted y yo conocemos. Así que mi amado hermano, si usted es una persona que pertenece a estas denominaciones, en el nombre del Eterno, en el nombre de Yeshua, nosotros te decimos, sal de ahí corriendo, porque la fe verdadera es hacer lo que el Mashiach dice. La fe verdadera es la palabra, toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa única fe nos lleva al Mesías, y el Mesías, como creyentes, nos lleva a su iglesia. ¿Y cuál es la iglesia del Mesías?
Pues las escrituras dicen, Mateo 2:6, que Yeshua es el pastor ¿de quién? De su pueblo Israel. Así que el apóstol Pablo nos dice que no es un israelita precisamente los que nacen en Israel, sino aquellos que son circuncidados el corazón, tienen escritos los mandamientos en la tabla de sus corazones y en sus mentes. Ellos son los que están circuncidados el corazón y ellos son los verdaderos israelitas. Bueno, ahí las escrituras dice verdaderos judíos, pero la palabra correcta es israelita. Entonces, mis amados amigos, con esto quiero dar final a esta pequeña reflexión, mis amados hermanos. Los días en que venga el Mesías va a ser como en los días de Noé, como en los días de Lot, tal y como lo vemos el mundo hoy. Así que, mis amados hermanos, es tiempo de arrepentirnos para no ser destruidos, porque ni usted y yo, bueno, al menos mi persona, tengo conocimiento de lo terrible que será si nosotros no somos salvos. Pero va a ser devastador en aquel día cuando el Eterno, así como mandó el diluvio para destruir tanto a gente como animales, de la misma manera dice que va a ser como en los días de Lot, que va a caer fuego y azufre en el día del juicio, donde nadie va a poder sobrevivir, al no ser que esté dentro de la arca del pacto de Yeshua, el cual esa arca es Israel, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque la arca de Yeshua es Israel, conocida como el pueblo de Israel. Es conocido como la casa de Israel. Es conocido como el pueblo de Israel. Es conocido como la viña de Yahweh. Tiene tantos títulos para ser donde Yeshua llama a su pueblo y a todas las personas que estamos sobre la faz de la tierra. Él está llamando a todos los que creen en Él para traerlos a su redil llamado Israel. Esto está en Juan 10. Yeshua es el pastor, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y ellas vienen hacia mí, pero también tengo otras ovejas que no son de este redil, pero ellas también escucharán mi voz y ellas vendrán también hacia mí, dice Yeshua. Y yo quiero decirte, amado amigo, hermano, que esas otras ovejas somos tú y yo, que hoy día estamos de regreso al Mashiach. Él nos hace también su pueblo Israel por creer en el Mashiach, por creer en esa única fe de Efesios 4:5. Es la única fe verdadera que lleva a salvación. Las otras fe son del mundo y no tienen que ver absolutamente nada con la fe de las escrituras. Así que amigo, hermano, esto es bastante claro y nada más. Solamente creamos que el Mesías es la palabra y creamos que la palabra es de Génesis a Apocalipsis. Si no es así, es una falsa doctrina, como dice primera de Timoteo, capítulo 4. Que muchos se apartarán de la fe verdadera y seguirán a enseñanzas de demonios, a doctrinas de demonios, que provienen de demonios. Así que tú y yo seguramente no queremos estar con esas doctrinas. Estemos con la doctrina que enseñó Yeshua, con la doctrina que enseñaron los apóstoles, que ellos eran el pueblo escogido de Yahweh, el pueblo de Israel. Así que, si tú crees en el Mesías, automáticamente te haces un israelita, porque Yeshua es un verdadero israelita, le dijo a Felipe, he aquí, viene un verdadero israelito de la tribu de Judá. Gracias, mis amados hermanos, hasta una próxima oportunidad. Shalom a cada uno de ustedes.